y queremos saludar, ya está en nuestros estudios, agradecerle su presencia a Carlos Bianco, ministro de Gobierno de Axel Kicillof, a quien bueno, agradecemos realmente, ¿no? Estar acá. Estuvo ayer participando junto al intendente Ricardo Mócero de la entrega de viviendas, patrulleros, notebooks, dialogando con la gente también, y lotes con terrenos, fueron 108 lotes en Santa Trinidad, así que bueno, muchísimas gracias por estar acá. No, a ustedes, muchas gracias por la invitación. Para mí siempre un gusto y un placer, bueno, obviamente venir a saludarlo, a verlo, a trabajar con Ricardo, pero bueno, este es un pueblo que me encanta, Sí. Bueno, muchas veces, veníamos hablando. Sí. Justo estábamos hablando fuera del aire de eso, sí. En principio queríamos comenzar preguntándote por el estado de la provincia en términos generales, ¿no? ¿Cómo está hoy la provincia de Buenos Aires? Hay muchas cosas para hablar en lo económico, en lo educativo, pero en términos generales, ¿cómo podrías analizarla? Mira, te digo, la situación es compleja a nivel nacional. Creo que para todos los territorios, para todas las provincias de la Argentina estamos viviendo una situación muy compleja en lo económico y en lo social, digamos. Ayer, sin ir más lejos, ¿no? Ayer se conocieron dos indicadores que son de actividad económica que son muy importantes y que nosotros los seguimos permanentemente, que es la evolución de la industria y la evolución de la construcción, dos de los principales sectores productivos de la Argentina, y los dos tuvieron caídas respecto al mes pasado de más del 4%, que es una cosa muy potente en sentido negativo. Y eso se refleja, bueno, en todos los territorios, pero puntualmente en la provincia de Buenos Aires, porque la provincia de Buenos Aires es el 50% de la industria de la Argentina, o sea que una caída del 4 y pico por ciento de la industria en la provincia de Buenos Aires seguro que es más, por la representación que tiene la industria en la provincia. Lo mismo el sector de construcción, que es uno de los sectores que más mano de obra generan, y por lo tanto cuando cae el sector de la construcción, cae el empleo, empeora la distribución del ingreso. Sumado a la obra pública, ¿no? Sumado a la obra pública nacional, nosotros tenemos en la provincia 1000 obras públicas que estaba realizando, que estaba ejecutando o financiando el gobierno nacional hasta 2023, que cuando vino Milei las paró por completo. En ese contexto, haciendo un esfuerzo muy grande el gobierno provincial para sostener su propia obra pública y para sustituir, reemplazar o retomar lo que dejó el gobierno nacional. Ayer acá tuvimos una pequeña muestra de ese esfuerzo, bueno, con las viviendas que se terminaron, 25 viviendas que se entregaron, ya se habían entregado, creo que eran otras 26 ahí en el mismo barrio y se están construyendo otras 27, bueno, con una política muy importante que lleva adelante el intendente, que es la generación de lotes para aquellas personas que tienen dificultad de comprarlos por privado, digamos, por sector privado, se ofrecen a un costo y a una forma de pago en el tiempo mucho más beneficiosa para la gente, haciendo uso además de las herramientas legales con que cuenta la provincia. La ley de acceso justo al hábitat justamente permite que, por ejemplo, que es lo que hizo el intendente, ¿no? Si hay un privado que tiene un campo y lo quiere lotear para hacer casas y vender los terrenos, está perfecto, pero le tiene que dar una parte al municipio para que el municipio haga lo propio. Se llama la plusvalía, se lo conoce como la plusvalía eso. Lo que hizo el intendente fue negociar, la ley obliga que hasta el 15%. Que como mínimo el 15% obliga la ley, le tiene que dar al municipio para que el municipio use el 15% de esos terrenos o los venda a precios concesionales, a valores concesionales. Bueno, el intendente negoció con el privado y le dio el 30% de los terrenos, por lo tanto hoy tenemos una buena oferta de lotes, de terrenos acá en el municipio y nos parece muy correcta la política que está llevando adelante el intendente, que lo hacen varios intendentes en la provincia de Buenos Aires, algunos otros no. Es una política, una herramienta que no utilizan. Y bueno, y después, como decían ustedes anteriormente, trajimos patrulleros, trajimos 2 camionetas patrulleros, 3 autos patrulleros. También se le triplicó el monto que le envía a la provincia a las policías comunales de los distritos de menos de 70.000 personas, como este es el caso, en un esfuerzo muy grande que también hace el gobernador en los temas de seguridad. Yo lo comenté ayer en el acto. Nosotros hasta el 2023 contábamos con un fondo que venía de la Nación a la provincia, que era el fondo para fortalecer la seguridad en la provincia, que todos sabemos que es uno de los principales problemas que hay en los grandes aglomerados urbanos. Quizá no tanto acá, obviamente hay delito, pero es de menor respecto de la situación en el conurbano, en Mar del Plata, eventualmente en otras ciudades grandes del interior, más grandes, tipo Bahía Blanca, pero obviamente existe el delito y por lo tanto hay que fortalecer la seguridad en toda la provincia. A nosotros ese fondo de 750.000 millones de pesos por año nos lo quitó
el Gobierno Nacional. Nosotros lo estamos reclamando ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero bueno, en ese marco en donde esos fondos faltan, el gobernador este año hizo un esfuerzo adicional y puso a disposición de los municipios 170.000 millones de pesos. 70.000 se distribuyeron en los municipios con más de 70.000 personas y los otros 100.000 se utilizaron para comprar patrulleros. Compramos 750, aquí se entregaron 5, y para triplicar los fondos de las policías comunales en los distritos de menos de 70.000 personas. Así que un esfuerzo muy grande y después continuamos con la entrega de computadoras, ¿no? En el marco del programa Conectar Igualdad, nosotros ahora nos estamos enfocando en aquellas poblaciones de pibes, de pibas, de jóvenes que tienen mayor dificultad con acceso a la tecnología. ¿Por qué hacemos esto? Porque antes teníamos un programa que era universal, hasta el año 2023. ¿Qué era? Cada pibe, cada piba que terminaba la secundaria se le entregaba una computadora para que pueda continuar con sus estudios, que pueda desarrollar un oficio, un empleo y también para que pueda divertirse, obviamente. Todas las cosas que se pueda conectar a las redes, con las computadoras hoy. Lamentablemente, por la quita de fondos del Gobierno Nacional, ese programa lo tuvimos que achicar y enfocarlo a las poblaciones más necesitadas, y lo que hemos decidido es entregarle a los chicos y chicas de 5º año de las escuelas rurales, que son en general quienes menos acceso tienen a la tecnología, y a las escuelas especiales también, que son chicos que también en general les cuesta un poco más el manejo y el acceso a la tecnología, así que enfocamos ahí. Así que bueno, todo eso venimos haciendo acá. Bueno, también el centro universitario, lo quiero destacar, yo estoy a cargo del programa Puentes. Nosotros ya estamos trabajando con 72 centros universitarios en distritos pequeños, pequeños o medianos del interior de la provincia de Buenos Aires. Me comentaba ayer Ricardo, el intendente, que estaba más o menos dentro de un mes y medio para inaugurarse la ampliación del centro universitario. Nosotros le hemos dado un subsidio para la construcción y estamos sosteniendo varias carreras ahí, así que vengo mucho, probablemente vuelva pronto para esa inauguración, para esa ampliación. Ministro, mencionó recién fuera del micrófono que se va de acá a Tapalqué para continuar también con inauguraciones. Sí. Se va a ir por ruta, me imagino, y tengo que preguntarle por las rutas de la provincia de Buenos Aires, que hay muchas que están en muy mal estado, otras que quizás no están tan en mal estado, pero no están pintadas, con lo que esto significa para la seguridad, ¿no? Porque hemos visto varios accidentes justamente producto de lo mínimo, la falta de pintura. Sí, está muy bien. Mira, es una cosa que nos preocupa mucho, y nos preocupa un poco más las nacionales, porque a nivel provincial nosotros estamos arreglando con distintas licitaciones que estamos sacando a varias rutas. El problema principal hoy es que las rutas nacionales principales no están haciéndose el mantenimiento. O sea, yo vine por la ruta 3, está literalmente destruida. Inclusive hay un tramo en donde para poder continuar hay que hacer un desvío, los camiones doblan como en L, ni siquiera en U, en L tienen que doblar, muy complejo. Pero bueno, obviamente también hay problemas en algunas rutas provinciales. Nosotros tenemos un plan. El otro día, de hecho el lunes pasado lo presentó el ministro Catopodis en las conferencias que hacemos los lunes por la mañana, cuál era el plan vial que se está llevando adelante, y obviamente vamos a avanzar con todas las rutas. Pero también es cierto, y no lo digo como lo excusa, lo digo como realidad concreta, que dentro de más allá de las obras paradas, el gobierno hizo fuertes recortes sobre la provincia de Buenos Aires, presupuestarios. Y obviamente ese dinero nosotros lo usábamos para rutas, para hospitales, para escuelas, para centros universitarios, y tuvimos que achicar un poco toda la ejecución que íbamos a hacer. Lo que estamos empezando a implementar, no acá, porque son rutas que no tienen un peaje, que no están concesionadas por la empresa provincial de autopistas, que es AUBASA, pero sí en aquellos lugares en donde tenemos la concesión de AUBASA, no sé, en la Ruta 2, todo el sistema vial del Atlántico, la autopista Buenos Aires-La Plata. Ahora vamos a incorporar la Ruta 6 al esquema de AUBASA. En ese caso, con el dinero de los peajes, estamos utilizándolo para arreglar y poner en valor y hacer infraestructura vial. Hace poquito, 20 días, hemos inaugurado allá en La Plata la bajada en la avenida 520, que es muy importante porque une la autopista Buenos Aires-La Plata con la Ruta 2, sin pasar por el centro de la ciudad, que se torna caótico, el tránsito pesado, etc. Bueno, vamos a seguir avanzando en la medida que contemos con los recursos, pero sí, también es una preocupación para nosotros. El punto con la señalización es que uno no puede hacer la señalización sobre una ruta que está en mal estado, sino que tiene que hacerla, la tiene que repavimentar o la tiene que hacer bacheo profundo, y ahí la aprovecha para señalizarla. Así que, de hecho, están saliendo varias licitaciones, no sé si específicamente en esta zona, pero bueno, está dentro del plan para cuando tengamos los recursos poder avanzar. Bueno. Pero sí, la tarea que está haciendo Vialidad
que también nos complicó mucho. Bueno, ayer lo hablábamos a la noche con el intendente, que todo quedó medio concentrado en Bahía, la acción nuestra de los últimos meses. Con lo que fue Bahía. Con lo que fue Bahía, pero lo que me decía Ricardo es que también toda esta zona aledaña sufrió muchos daños, sobre todo caminos rurales, etcétera. Vialidad está poniendo a disposición de varios municipios. Bueno, yo estuve hablando mucho con José Nobre Ferreira de Guaminí, que tuvo muchos problemas, con el intendente de La Madrid por el mismo tema de los caminos rurales, porque le habían quedado aisladas 2 localidades. Bueno, con Adolfo Alsina también, que unos días antes del temporal en Bahía Blanca tuvo una inundación muy grande que tuvieron que evacuar mucha gente. También los caminos rurales quedaron destrozados. Bueno, muchas cosas que nos han pasado este año. Bueno, hablamos de infraestructura, hablamos de viviendas, de rutas, y también hay que hablar en materia del escenario de salud. ¿Cuál es la perspectiva del gobierno también en un momento que es bastante complejo, como venimos diciendo? Bueno, de hecho han pedido la emergencia también. Hemos pedido la emergencia, sí, obviamente, que ya estaba vigente, que se venció. Como no se aprobó el presupuesto, estaba prevista, estaban las emergencias, estaban creo que hasta finales de marzo, se cayeron las emergencias, que eso nos facilita bastante la gestión, ¿no? Por eso se llama también emergencia, porque permite procesos que son más rápidos, con mayor celeridad, con mayor eficacia. Acá hemos tenido últimamente una buena noticia en materia de salud, que fue el traspaso a la provincia de la neonatología, del servicio de neonatología del hospital municipal, y ayer estábamos hablando con el intendente, que él estuvo a su vez parlamentando con el ministro de Salud en construir la maternidad, además del servicio de neonatología, construir al lado del hospital la maternidad, así que estamos haciendo una inversión importante. También estamos entregando ambulancias. Si mal no recuerdo, en el día ayer o anteayer, el gobernador entregó la ambulancia número 358, de alta complejidad. Son ambulancias que tienen un valor aproximado de 100 millones de pesos. O sea que es un activo, un capital muy, muy importante, sobre todo para los pueblos del interior, que tienen que hacer permanentemente traslados a hospitales, los de referencia. Imagino que acá trasladan en general al hospital de Bahía Blanca, que además está con los problemas derivados... Que todavía no tiene ni cirugía. Sí, por eso, todos los problemas derivados del desastre que tuvimos hace poquito. Pero laburando mucho. También hicimos casi 200 centros de atención primaria de la salud en toda la provincia, que, bueno, acá creo que hay uno de los nuevos, ahora no recuerdo, que nosotros los llamamos hospitalitos, porque no es una salita, son edificios importantes con cierta tecnología, cierta complejidad, con 6 consultorios externos, inclusive de odontología, ginecología. Bueno, estamos haciendo una inversión muy, muy grande, pero obviamente siempre falta en la provincia de Buenos Aires, siempre falta. Está pedido también un endeudamiento, tomar deuda por 1.045 millones de dólares. Sí, efectivamente, eso es lo que estaba previsto en el presupuesto que no se aprobó a fin de año y que tiene como objetivo único y exclusivo obtener los recursos para pagar los vencimientos de deuda que tiene el gobierno provincial este año, y que hay que recordar que es la deuda que nosotros reestructuramos en el año 2020, apenas asumido, es la deuda que nos quedó de Vidal. Porque Vidal se endeudó muy, muy fuertemente durante su mandato y en dólares, cosa que en general no es muy recomendable para las provincias. Si bien vos lo nominaste en dólares, el endeudamiento que estamos pidiendo en realidad es en pesos. Es en pesos, sí. Es en pesos. Por eso no es recomendable que una provincia nunca se endeude en dólares, porque las provincias, el Estado provincial, no genera dólares. Sí. No puede, no exporta. Entonces después tiene que salir al mercado a comprar los dólares para pagar la deuda en dólares. Y si hay una devaluación, el monto de pesos que se requiere para pagar esa deuda en dólares se multiplica muchísimo. Entonces, siempre lo recomendable, ¿qué es? Porque hay toda una discusión respecto de la deuda y creo que hay muchas confusiones respecto de la deuda. La deuda no es buena ni es mala. La deuda depende para qué se utiliza. Si vos tomás deuda para pagar gasto corriente, digamos, para pagar salarios, para pagar el mantenimiento de los hospitales, de las escuelas, eso es un problema. Ahora, si vos tomás deuda para hacer infraestructuras y pagarla en el largo plazo, por ejemplo, la deuda con organismos internacionales que tienen tasas preferenciales, esa es deuda buena, digo yo. La que tomó Vidal fue deuda financiera y la utilizó para pagar gastos corrientes. Entonces, ahora nosotros la reestructuramos, la achicamos con esa reestructuración, porque se le dijo a los acreedores privados, se les dijo, no te puedo pagar esta deuda. Es insolvente la provincia para pagar esta deuda. Se hizo una mesa de negociación y se redujeron los montos,
se estableció un plazo de gracia de 4 años para pagar esa deuda y se estiraron los vencimientos. O sea, un perfil sostenible y muy responsable de toma de deuda. Ahora nosotros empezamos a pagar el año pasado aproximadamente 800, te digo en dólares el monto para que se entienda, porque en este caso es en dólares, porque era deuda en dólares que había tomado Vidal. Y la tenemos que pagar en dólares. Cuando tomás deuda en dólares, cuando pagás los vencimientos de capital y los intereses, los tenés que pagar en dólares. Entonces nosotros tenemos que generar los pesos para después comprarle los dólares al Banco Central para pagar la deuda que había tomado Vidal. El año pasado y este año es aproximadamente 800 millones de dólares en 2 cuotas. La mitad en marzo, la mitad en septiembre. Ahora, en la situación en la que estamos, nosotros necesitamos generar los recursos no para endeudar más a la provincia, sino para ir pagando los vencimientos de capital e intereses de la deuda que ya tiene la provincia. Financieramente se lo conoce como el término técnico rollover. Se lo conoce, o sea, es eso lo que estamos pidiendo para no tener que dedicar recursos propios de la provincia, que son para pagar salarios, para hacer rutas, para hacer hospitales, destinarlos a pagar la deuda externa. O sea, el problema de la deuda se transforma en un problema cuando nadie te presta para pagar los vencimientos de capital y intereses. Hasta ese momento no es un problema. Todos los países toman Por eso deuda, nosotros le estamos pidiendo, todos los países y todas las familias que quieren comprar una casa, en general, acceden al crédito. Las empresas que quieren ampliar la inversión. En general, las grandes inversiones no se hacen con la ganancia de la empresa. Se toma un crédito y después se va pagando en cómodas cuotas a una tasa de interés. Por eso, la deuda no es mala, es un instrumento principal del capitalismo. Ahora, hay una de hecho, es el instrumento del capitalismo que permite crecer más en el largo plazo. La deuda. Depende para qué la uses, ¿no? Bien. Depende para qué la uses. Hay una deuda de varios municipios, ¿no? Que ronda los 7.900 millones de pesos. Es una deuda que están pidiendo que se condone, pero a la vez este préstamo también posibilitaría eso, esa condonación. Mira, ¿o no? esa misma condonación o suspensión del pago estaba prevista, por eso vuelvo siempre, estaba prevista antes, no es que nosotros no la teníamos en cuenta, sino que estaba prevista. ¿Cuál fue el problema? La legislatura no le votó el presupuesto al gobernador. Entonces ahora se presentó un proyecto justamente para condonar esa deuda. El gobernador, ¿qué hizo? En el marco del presupuesto, del proyecto que presentó para obtener financiamiento para pagar los vencimientos de deuda, incluyó esas cláusulas. O sea que en nuestro proyecto, ese otro proyecto ya está incluido. O sea que se soluciona todo votando el proyecto del gobernador, en este caso. Y para entender esa deuda fueron fondos que se le prestaron a los municipios que lo requerían, en la época del COVID, más allá de todo lo que se les transfirió directamente a forma sin que lo tengan que devolver. Se fue posponiendo el pago de eso. Hoy, en realidad, en términos reales, es el 4% el valor de lo que se prestó. Vos prestaste 100 y hoy vale 4. O sea, ya se licuó esa deuda. Ya se licuó. Y si se suspende un año más, se termina licuando. O sea, es nada. De hecho, 7.900 millones de pesos, a la gente obviamente le parece, vos decís la cifra, 7.900 millones de pesos, si la comparás con tu salario, y es una cifra infinita. Para el presupuesto de la provincia de Buenos Aires, que son 34 billones de pesos, esa cifra es una cifra muy pequeña, muy pequeña. Por eso, comparemos. Esa deuda, 7.900 millones de pesos. El gobernador acaba de invertir solamente en seguridad, en este fondo de seguridad, 170.000. O sea, más de 20 veces. Acaba de invertir el gobernador con los municipios en seguridad. Por eso es una cifra muy pequeña. En términos presupuestarios, ¿no? Para un saco. Si uno la piensa desde su bolsillo, es una cifra efectivamente infinita. ¿El gobernador salió favorecido o perjudicado con esta confrontación que hubo con la Cámpora? Digo, porque recién mencionamos hace un rato también, fuera de micrófono, este movimiento nuevo que tiene el gobernador, el Movimiento Derecho al Futuro, que está sumando adeptos y que está generando fuerza también electoral. Nosotros no tenemos una confrontación con la Cámpora, ni nunca lo planteamos en esos términos. Nosotros estamos organizando un nuevo frente político, un movimiento de derecho al futuro, se llama un movimiento político, porque no es una organización en los términos clásicos en que se lo conoce. Es un movimiento en donde, yo lo dije el otro día en conferencia de prensa, es una suerte de paraguas político para que todas aquellas organizaciones, todos aquellos referentes, sindicatos, etcétera, que quieran, por un lado, apoyar al gobierno de la provincia, las políticas que lleva adelante el gobernador, y oponerse a las políticas que lleva adelante Milei. Eso es el movimiento Derecho al Futuro. Y quienes lo integran es, de nuevo, organizaciones, referentes, sindicatos que no estaban encuadrados en otra figura. Digo que las dos principales figuras que tenía nuestro frente político eran
la Cámpora y el Frente Renovador, pero había un montón de peronismo por fuera de eso que no tenía un paraguas político en donde encuadrarse. Y lo único que hacemos nosotros es darle un encuadre a todos esos compañeros, a esas compañeras que quieren apoyar a la provincia de Buenos Aires, que quieren apoyar al gobernador, que están en contra de las políticas que lleva adelante Milei, pero no es en contra de nadie, no es en contra de nadie. Es más, me animo a decir que en tanto y en cuanto se ha presentado o se ha visto externamente como un conflicto, no es positivo. No es positivo. La gente realmente, yo creo que no le interesa que nosotros nos estemos peleando, nos estemos discutiendo por los medios, por las redes, etcétera. Por eso, nosotros no lo planteamos en esos términos, lo planteamos como un nuevo espacio dentro del peronismo, bonaerense, porque es bonaerense, más allá de que hay réplicas y como es un movimiento, además a mí me pasa todos los días, miro, me agregan en las redes, Movimiento Derecho al Futuro Río Negro, sí, claro, y no sé ni quién es. Pero yo le voy a llamar a una persona a decirle, no, vos no podés ser del Movimiento Derecho al Futuro. No, es un movimiento. El que se autopercibe del Movimiento Derecho al Futuro es del Movimiento Derecho al Futuro, punto. Después verá qué responsabilidad uno le da, qué vínculo tiene, pero el que quiera ser del Movimiento Derecho al Futuro es. Claro. En ese mismo instante pasa a ser del Movimiento Derecho al Futuro. De hecho, está la idea de Axel Kicillof, presidente en el 2027. Digo, esta candidatura posible, digamos, si bien todavía no se habla, mirá, hay unas elecciones intermedias ahora dentro de muy poco. Yo te confieso, lo conozco al gobernador desde el año 98 y nunca en mi vida escuché de su boca, y mira que estoy bastante tiempo con él y comparte bastante tiempo y hablamos muchísimo de política, nunca en mi vida escuché que él diga que quiere ser presidente, nunca. Ahora, uno no puede evitar asociar. Pero se habla. Bueno, es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, reelecto, con en el marco del desastre que estamos teniendo, una gestión que la gente creo que valora mucho. Por eso sacó el 45% de los votos en la última elección. El gobernador de la principal provincia del peronismo es el referente que tiene la mayor responsabilidad institucional y de gestión. Es normal y natural que se lo piense como un candidato a presidente. Pero no fue algo que él dijo en algún momento, no, lo planteó. Y lo que dice Axel es, nosotros lo que tenemos que, nuestra misión política, por lo pronto este año y el año próximo, es construir una alternativa a Milei. Y después vemos quién representa mejor esa alternativa. Yo lo pongo en una figura, que esto que siempre se dice, hay que poner el caballo antes que el carro. Yo digo, hay que poner primero el caballo, después hay que armar el carro y ponerlo atrás del caballo, y después vemos quién se sube al carro. Pero eso va a ser en el 2027. Pero si no tenemos una fuerza política que se vea, que la gente la vea como una alternativa a Milei, y bueno, no es una candidatura en el aire la que va a definir esto, porque además cuando pasó eso no nos fue bien. No nos fue bien. Por último, ministro, sé que después tiene que seguir con la actividad. Como dijimos, tenía que viajar a Tapalqué. Muy rico los mates, muy rico. Bueno, si hay uno más. Por supuesto, no es uno solo. Preguntarle cómo se solucionan los problemas estructurales en la provincia de Buenos Aires, que es algo muy difícil, sí. Teniendo los problemas que tiene el conurbano, por ejemplo, ¿no? Algo que ningún gobernador hasta ahora ha podido solucionar de plano. Sí, te voy a ser muy sincero, si no hay una modificación en las fuentes de ingresos de la provincia de Buenos Aires, en los recursos que vienen desde la coparticipación, en los recursos propios de la provincia de Buenos Aires, va a ser, me animo a decir, imposible solucionar de raíz todos los problemas estructurales de la provincia de Buenos Aires. Lo hemos repetido hasta el hartazgo y lo vamos a seguir diciendo. Hoy la provincia de Buenos Aires, de todos los impuestos que se pagan en el país, de todos, el 38% sale de la provincia de Buenos Aires. De esa parte, algunos impuestos vuelven a la provincia de Buenos Aires bajo la forma de coparticipación. Otros impuestos que se cobran en la provincia de Buenos Aires son no coparticipables, es decir, que se los queda el Estado Nacional. Sí. Por eso, hoy la provincia de Buenos Aires, de todos los impuestos que se pagan en el país, genera el 38% de los recursos nacionales. ¿Sabes cuánto vuelve? El 7%. Sí. De los sumando lo coparticipable y lo no coparticipable, eso es solamente el 7%. ¿Cómo podés gobernar una provincia que genera el 38% de los recursos, pero solamente le vuelve el 7% de los recursos? Muy difícil. Ahora, yo creo que estamos haciendo magia, casi, en ese marco, porque pudimos sostener la obra pública, obviamente menos de la que veníamos haciendo hasta 2023, porque los recursos son menos, y no es que uno hace un ajuste, uno gobierna con los recursos que tiene. Y además, cuando se trata de gobiernos provinciales o municipales, a diferencia de los gobiernos nacionales, la posibilidad de tomar endeudamiento es mucho más acotada, realmente mucho más acotada. Más allá de que uno no tenga una política de endeudamiento,
pero sí de endeudarse con aquellas fuentes que permiten hacer obra pública, que se pagan en el tiempo, etc. Por lo tanto, es muy difícil solucionar los problemas estructurales de la provincia, aunque hagas una excelente gestión, ¿eh? Sí. Me animo a decir, no te digo parches, pero que vos podés ir planteando caminos de solución, lo llama el gobernador, a los problemas de la provincia. Y que van a tardar muchísimo con este nivel de recursos. A la provincia no le sobra nada. No, digo hay algunos que piensan que la provincia tiene un plazo fijo, que tiene varias masas salariales. La provincia, todo peso que entra, al mes siguiente sale. No es que hay un fondo por las dudas, no un fondo contracíclico, claro. No. Todo lo que entra se paga salario, se paga gasto corriente, el mantenimiento de las escuelas, mantenimiento de los hospitales, no sé qué, y lo que queda se hace obra pública. No hay nada que sobre en la provincia. Sí, el reclamo es histórico, coparticipable, pero a la vez, digo, no, pasan las campañas también, ¿no? En donde muchas veces se prometen cosas cuando Mira, la realidad quiero dice hacer justicia en ese caso al gobernador Kicillof, que debe haber sido el único que en sus 2 campañas no prometió ni un cordón cuneta. Porque eso era una definición que él había tomado. ¿En qué contexto? En que las campañas anteriores de los gobernadores habían sido prometer muchísimo y después más allá de la voluntad, después cuando vos llegás a la gestión vos decís, sí, voy a hacer el hospital, y llegás a la gestión y después no tenés los recursos para hacer el hospital. Entonces Axel dijo, yo no sé ni con qué recursos voy a contar cuando sea gobernador, entonces, ¿qué voy a andar prometiendo cosas? Y mirá, te digo que nos pasaba permanentemente, que íbamos, no sé, a un distrito X, no importa cuál, nos decían, no, Axel, acá el referente local, ¿no? Cuando íbamos en la campaña, en el Clio, mira, acá si vos decís que vas a arreglar el hospital, ganás la elección. Y Axel que le decía, no, yo no voy a prometer nada. No, Axel, pero si vos decís que arreglás el hospital, acá el problema principal de este municipio es que el hospital está todo roto. Si vos vas y decís, voy a arreglar el hospital, te votan todos. O sea, no voy a hacer eso, porque después no sé si voy a tener plata para arreglar el hospital. Lo que yo voy a decir es cuáles son mis prioridades y en las áreas que voy a trabajar prioritariamente. Salud, educación, producción y trabajo. Eso fue un mantra que nosotros utilizamos durante la primera campaña y durante la segunda campaña, en donde ya el gobernador había hecho probablemente más obra que todos los gobernadores de los últimos 100 años. Por ahí, no sé, Mercante está la discusión de quién más obra pública hizo en la provincia de Buenos Aires. Algunos dicen Fresco, otros dicen también. Mercante, otros dicen Kicillof. Yo la verdad que no sé, es muy difícil comparar porque son tiempos muy distintos. Otro contexto. Otra provincia, otra población, etcétera. Pero a pesar de eso, Axel podría haber seguido diciendo, no, hice tantos CAPS, voy a hacer tantos otros. Dice, hice tantos CAPS, en la medida que tenga presupuesto, voy a seguir haciendo CAPS porque para mí la prioridad es Centro de Atención Primaria a la Salud, no a eso me refiero. Porque para mí la salud es una prioridad. Hice tantas escuelas, Axel podría haber dicho, voy a hacer el doble. No, dijo, voy a seguir haciendo escuelas porque para mí la educación es una prioridad. Y después ves cuántas haces. Pero no se le puede andar mintiendo a la gente o prometiendo. Inclusive yo no digo que muchas veces las promesas que hacen los políticos ni siquiera son para estafar o para engañar. Algunos sí, pero otros creo que lo pueden haber hecho hasta de buena voluntad. Lo que pasa es que después cuando llegas al gobierno no tenés los recursos. Vos querías hacer el hospital. Ahora, no tenían la plata para hacer el hospital. Y bueno, qué sé yo, a veces pasa eso. Por lo tanto, recomendación, no prometan mucho porque después hay que ver con los recursos que se encuentran, claro, esa es la complejidad. Ministro, le agradecemos mucho estos minutos, haber estado aquí en la radio con nosotros, compartiendo con toda nuestra audiencia. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Ya nos vamos para Tapalqué. Muy bien. Conversamos con Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la provincia.